Muy buenas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Una vez más con otro podcast de La cara oculta de la espiritualidad. Creo yo que ya sería este el último podcast del año, como para hacer también una especie de balance un poco de lo que ha sido este podcast y La cara oculta de la espiritualidad. Por aquí Maggie y por supuesto, como siempre, nuestra compañera Valen. Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maggie? Pues aquí ya casi cerrando el año con todos nuestros proyectos, con todas nuestras, pues con todo lo que hemos estado haciendo. Me siento bastante complacida y contenta sobre todo con este proyecto que estamos haciendo, que ha tenido pues buena acogida. Hemos ido creciendo poquito a poquito y pues lo más importante es poder brindar pues un granito de arena para que otras personas puedan salir adelante de situaciones difíciles como las que hemos pasado nosotras. Entonces, pues la verdad, contenta y pues pudiendo compartir contigo ya este último capítulo de este Sí. año. Pasó muy rápido desde que empezamos. Rapidísimo. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, como siempre, y antes de comenzar, les voy a recordar un poquito lo que son las redes sociales o nuestro contacto. Nos pueden encontrar como La Cara Oculta de la Espiritualidad, tanto en Spotify, en Instagram, como en YouTube, aquí donde quizás más estén escuchando este podcast. Y también estamos en Rumble como La Otra Cara de la Espiritualidad y a su vez el mismo nombre en Facebook. Si quieren dejarnos algún testimonio o quieren compartir con nosotras algún libro, alguna película, la otra cara de la espiritualidad @outlook. Como siempre, les recuerdo que estas redes están en la descripción. Bueno, Valen, contanos un poquito acerca de cuál es el tema que trajimos para el cierre de este podcast. Pues mira, platicando, ¿no? Fuera del aire, pues hemos encontrado que hay alguna confusión a veces para usar ciertos términos asociados con este tema, ¿no? De los narcisistas, de los psicópatas y pues de las personas que se han visto involucradas con ellos, no, a veces no saben utilizar bien estos términos o las mismas personas que rodean a la víctima en este caso, no entienden, ¿no? Estos términos, pues, sobre todo cuando se les habla pues que se utilizan mucho los términos también en inglés, ¿no? Entonces ya se usan indistintamente y no sabes cuál es cuál. Entonces queremos aclarar un poquito y ahondar con ejemplos estos términos que se utilizan. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de ellos a lo largo del programa y también irlo ir enriqueciendo con algunas situaciones que se viven en la familia que pueden ayudar o pueden ser de peso, mayor peso de dificultad para salir adelante en este proceso. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todos estos términos y bueno, espero que les guste y que encuentren respuestas. Sí, totalmente. Va a ser un programa hermoso, como siempre. Y bueno, ¿por cuál término iniciamos este recorrido de términos en relación a todos estos temas? Pues mira, uno de los que más se utilizan y son más sonados sería el término gaslighting, que es así como que todo, es como que se puso de moda y entonces se Sí, usa indistintamente y gaslighting, que en español sería luz de gas, haciendo referencia a como esa neblina que te avienta alguien, o sea, que se quiere sí, esconder, te avienta esa como bomba de humo y te confunde, ¿no? Ese sería como que, a claro. grosso modo, la descripción de esa palabra, ¿no? Pero ya entrando a términos más eh, eh, con terminología psicológica, por decirlo así, sería que es una forma de manipulación psicológica en la que una persona busca minar la confianza y la percepción de la realidad de la otra persona. Em, Esto puede hacerse eh, que los objetos desaparezcan y luego aparezcan, y la situación es hacer sentir que la persona está perdiendo la cordura. Entonces, Bien. bueno, esto se vive, es como que a nuestro de cada día de un psicópata. O sea, eso es como que la forma más evidente en que actúan ellos. Totalmente. El gaslighting es sumamente terrible porque
lo que hace es poner en duda tus verdades, tus principios, o sea, algo que vos en algún punto decís, no, pero esto pasó de esta manera, y la persona tiene un relato tal, el psicópata tiene un relato tal que te hace dudar de tu propia verdad, y ya pones en tela de juicio todo, hasta el punto de que, justamente como acabas de decir, busca minar la mente de la persona hasta volverla loca y completamente alguien que no puede atarse a nada, ¿no? Y que ya no cree en nada. Y que obviamente únicamente depende del psicópata. Entonces es como un término re fuerte y sí, también entiendo esto, que por ahí se usa para muchas cosas, pero hay que saber bien de qué se trata, ¿no? Exactamente. Muchas veces se utiliza como para que hacer sentir que una persona no es insensible o que simplemente tiene una opinión diferente y entonces, ay, estás haciendo gaslighting simplemente porque no coincide con lo que tú crees o con lo que tú Claro, piensas o tal vez te dice las cosas muy, muy directas y te sientes muy sensible y te sientes afectada. No, eso no es gaslighting, claro. no, sino el que te quieran hacer dudar de tu realidad, ¿no? De lo que tú hiciste, pero si te, por ejemplo, si tú dejaste las llaves en la entrada de la casa, ellos agarran y te la desaparecen de ahí y luego te dicen, no, no, yo no las vi, las dejaste tú ahí. No, no, estás mal, no, no, yo no vi que, o que te dijeran, no, no, yo no vi que las Claro, dejaras ahí. te la sacan y por ahí te dicen, ¿y las llaves? No, yo las dejé ahí, no, acá no hay ninguna Ajá, llave, ¿no? Como que ellos exactamente hacen así. esa, claro, Ajá, sí, sí. Entonces dices, ah, ching, entonces ¿dónde la dejé? Y te claro. vuelves loca buscándola y luego aparecen ahí, ay, no sé, yo no sé, seguro No, no las estás loca. viste, claro, sí, Ajá, sí. sí, o sea, seguro estás loca, estás perdiendo la... O por ejemplo, no sé, yo te dije que o sea, se ponen de acuerdo, tienen un horario, ¿no? Nos vemos aquí a las 3. Y tú sabes que hasta notas en la agenda, nos vemos aquí a las 3 de la, ¿no? Llegan las 3, esta persona no llega y entonces te dicen, le reclaman, no, oye, dijiste que no, no es cierto, yo no dije eso. No, sí, la tengo anotada aquí en mi agenda a las 3, ¿no? Yo creo que tú te confundiste porque yo la tengo anotada aquí a las 3:30, ¿no? Eso es hacer gaslight y entonces te hacen dudar de tu cordura y te dicen, no, no, y te lo afirman con tal severidad que terminas creyéndoselos y, no, y dudas mucho de tu capacidad mental. Claro, uno termina como no está bien también emocionalmente y le termina cediendo el poder al otro, termina diciendo, bueno, sí, capaz me confundí, lo anoté mal. O sí, Mm, capaz no había dejado las llaves ahí, las había dejado en otro. Y ese capaz se empieza a convertir en tu diario vivir y en que todo el tiempo la otra persona, porque eso sale un punto, ¿por qué el psicópata hace el gaslighting? Porque disfruta de esa situación le genera placer que vos sufras. Entonces, hay algo que es muy importante que entendamos, esta persona lo está haciendo totalmente a propósito y se está alimentando energéticamente o emocionalmente del sufrimiento de la persona, de la víctima, ¿no? Entonces, por eso es algo tan fuerte el gaslighting, porque, bueno, se me viene ahora este caso en Francia, que se hizo tan famoso de esta mujer que el marido le grababa, le daba bueno, no sé si se puede decir en YouTube, pero les daba ciertas sustancias para dormirla, personas venían, tenían sexo con ella y él grababa todo, vendía esos videos y después la señora se despertaba y decía, ¿qué pasó? No, no te pasó nada, dormiste mucho, no sé qué, o sea, durante 10 años esta circunstancia. Y fue un caso que este año revolucionó un montón. Bueno, ahí ya obviamente hay otra clase de sustancias implicadas y demás, es mucho más grave, pero la mujer sentía que había algo raro consigo, con su cuerpo, con todo, con lo que estaba pasando en su realidad, y la pareja totalmente psicópata diciéndole, no, pero vos estás cansada, es por eso que te duele el cuerpo, un desastre y sumamente terrible, pero creo que es uno de los casos como bien fuertes de esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? sí, es que, wow, eso no lo había escuchado, pero Sí, está fue, súper fuerte. Es que va escalando, o sea, inicia con eso, ¿no? Con pequeñas cosas, pero esto a la larga va escalando y pueden llegar a, a estos grados, ¿no? Que ya, o sea, pues, compromete la salud de la persona, o sea, sí, sí. no, 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 totalmente una locura.
Y bueno, también tenemos otro término que también es muy sonado, sobre todo con relacionado a la psicopatía, a los narcisistas, es el love bombing, Ok, que es como un bombardeo de amor. Es que eso también está como súper de moda. Lo oye, bueno, sí. se oye muy frecuentemente en las redes sociales. Es que no, love bombing. Pero, o sea, realmente saben lo que es el love bombing. Hay que entender que, bueno, vamos a leer Ujú. lo que sería una definición literal de lo que sería el love bombing en términos psicológicos. Y bueno, esta es determinada como una manipulación emocional utilizada por algunas personas, especialmente en relaciones románticas. ¿En qué consiste? Consiste en abrumar a la otra persona con una sobrecarga de atención, afecto, regalos y cumplidos de manera exagerada, en un esfuerzo por ganar su confianza y su lealtad. La idea que está atrás de hacer esto es hacer sentir a la otra persona tan especial y amada que se sienta emocionalmente dependiente del, pues, del El psicópata, del victimario, claro, narcisista. sí. Y Ujú. vos sabés Y que ya el una love vez que, bombing está conectado con el ghosting muchas veces, que es como el otro término que a veces aparece también por ahí, ¿no? sí, 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 que a ver si nos puedes platicar un poquito del Sí, ghosting el para ghosting, compararlo. bueno, podrían pasar dos cosas con el love bombing, esto que estás explicando de me bombardean de amor y después me tiran abajo, ¿no? Me bajan mi autoestima y al otro día de vuelta el love bombing, bueno, ahí ya sería como una situación obviamente psicópata y narcisista. Pero el ghosting es esto de alguien, conozco a alguien por alguna plataforma digital o conozco a alguien en una fiesta, no importa. Esta persona los primeros días me bombardea de amor, me trae regalos, me dice que soy la mejor mujer del mundo, todo, todo, todo. Y de pronto desaparece. Desaparece de la faz de la tierra un mes que a mí me destruye, porque claro, si durante una semana me estuvieron súper ensalzando y en un mes desaparece, al mes siguiente vuelve como si nada hubiera pasado. Y uno plantea algo y bueno, tiene un discurso tan amoroso qué sé yo, que vuelve otra vez a ocurrir lo mismo y es como un círculo vicioso. A veces no vuelve, en ese mes, pasan 2 meses y la persona vuelve, pero a veces sí se da que se vuelve y justamente es como que vuelve a lo mismo, a tener el mismo modus operandi y ahí es donde uno, bueno, naturalmente tendría que ver para no caer en esas redes, ¿no? Sí, 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 o sea, es que es la forma de engancharte psicológicamente, porque empieza a Exacto. generar un vicio, es como un vicio que genera en ti, Sí, porque empieza, es que hay que entender que la manipulación psicológica está ligada directamente también a una respuesta orgánica, o sea, no es nada más es que en mi mente está pasando algo en mis pensamientos, no, no, no. O sea, en tu mente está pasando todo esto, pero tu cuerpo, al tener, por ejemplo, este bombardeo de amor, lo que hace es que empieza a segregar sustancias, hormonas, que dopaminas, ¿no? Que la sí, hacen sentir súper bien, súper alegre, contenta, entonces el cuerpo quiere más, más, más. Y esto a veces, o la mayoría de los psicópatas, o sea, tienen ciertos estudios, ciertos conocimientos de cómo funciona todo esto, y entonces empieza a generar con intención esa dependencia, entonces tu cuerpo ya está en un nivel de quiero más, quiero más, quiero más, claro. y ellos lo saben, o sea, ya va más allá de que, sabes que no pienses en él, sino que tienes que ya entender y control, o sea, tener en mente que ya está habiendo una reacción orgánica que va más allá de tu capacidad de control. O sea, ahí es que tienes que ver como una desintoxicación. Exacto, sí. Ajá, o sea, no es así de fácil, sino que tu mente debe de entender que tu cuerpo está reaccionando ya fisiológicamente y ante eso es como una droga. Tiene que venir Total. un proceso de desintoxicación en donde, desgraciadamente, pues ellos lo hacen de esa forma para que haya una recaída, o sea, para que haya una necesidad de seguirlos buscando. Pero si tú ya cobras conciencia, entonces aunque sea muy fuerte, viene la ayuda psicológica. Ahí es por eso, ahí es cuando viene muy importante la ayuda psicológica, porque te empieza a dar herramientas, primero para trabajar con tu organismo,
con tu mente y con tu organismo para que vayan equilibrándose nuevamente a que todas tus hormonas, tu química interna empiece otra vez a encontrar su equilibrio y ya no tengas la dependencia de esa otra persona. Entonces, por eso es tan importante ir acompañado con un profesional. Entonces, bueno, esta es, yo creo que uno de los términos y de las conductas más peligrosas que tienen los psicópatas es esto, el love bombing, el bombardeo de Sí, amor. Entonces, esto sería como una alerta, una señal muy importante para detectarlo y que en el momento en que lo detectes, pongas un límite, sepas lo que está sucediendo, estés muy alerta a las demás acciones, a las demás actitudes de esta persona. totalmente, sí, sí, sí. El tema del contacto cero, que también es muy importante en esto de la desintoxicación que decías, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces tenemos gaslighting, love bombing y bueno, el ghosting ahí que se supo chiquitito, pero sobre todo esos dos como más fuertes. Sí, exactamente. Y bueno, este también a veces se confunde o se utiliza a veces mal un término que se llama grooming. El grooming es muy parecido a lo que sería el love bombing, pero a veces se utiliza como para las personas de edad adulta, pero este término en términos psicológicos está más relacionado a niños, en donde el psicópata o el narcisista va directamente con menores de edad y trata de ganarse su confianza a través igual de regalos, de ayudarlos disque psicológicamente, darles como que ese apoyo emocional que a veces están pasando por situaciones difíciles, les dan ese disque apoyo y entonces como que se van ganando su confianza, se van ganando pues sí, igual su lealtad y pero empiezan directamente con intenciones de seducirlos y llevarlos a temas sexuales. Claro, sí, Entonces, no es tan correcto, o sea, desde mi punto de vista, no es tan correcto utilizar este término directamente con las víctimas adultas de un psicópata. Sin embargo, sobre todo mujeres que son pues muy inocentes, mujeres que no tienen mucha experiencia, se podría considerar o se podría llegar a aplicar hasta cierto punto el término grooming, porque esa inocencia, o sea, es que yo siento que este término hace más referencia a la inocencia de las personas, o claro. de las mujeres, como los niños, como son los niños, de hacerse ese aliado, ese amigo y ir sacando aparte información importante para ellos, para seducirlos y llevarlos hacia temas totalmente sexuales. Por eso creo que sí a veces podría aplicarse a mujeres, sin embargo, en la psicología se aplica totalmente al abuso de menores. Ok. Bueno, eso es importante porque ahí encontramos una distinción. Igualmente, bueno, siempre está bien conocer todos estos términos y saber un poco de qué se trata, ¿no? Sí, Sí, exacto. Y bueno, pues, no usarlos mal, ¿no? Sobre todo, eh, cuando uno empieza a tocar este tema, a estudiarlo, empiezas a oír estos términos, los empiezas a utilizar y lo empiezas a utilizar con los amigos o las personas cercanas y no los conocen, no los entienden, a veces no sabes explicarlos porque sí, no te metes muy a fondo a estudiarlo, simplemente lo oyes y lo relacionas, pero sí es importante tener una mayor claridad acerca de esta terminología para que no lo usemos mal y no vayamos distorsionando en el tiempo estos temas, ¿no? Para que haya claridad y que, pues, que la gente sepa a qué se refieren. También tenemos el que es triggered o que es como el gatillo, que son acciones que esto ya se presenta como posterior a la situación o al proceso del trauma, que implica que una vez que ya que ya hemos salido de la situación difícil, y se ha creado un trauma, ¿no? Entonces hay una situación que pueda desatar, que sería como
gatillos que detonan en recuerdos y vuelves a revivir la situación otra vez y entras en miedo, en ansiedad, en ataques de pánico. Entonces es una reacción emocional. Bueno, les comparto Claro, sí. la- el, el- El lo que concepto es ahí el psicológico. concepto exactamente. Como se dice, esto viene del inglés, el trigger, pero que en español sería gatillo, y se utiliza para describir la reacción emocional intensa a algo que desencadena un recuerdo o trauma en una persona. La persona se puede sentir muy abrumada, ansiosa, angustiada o enojada debido a este desencadenante, ¿no? O sea, puede ser a veces hasta no sé, por ejemplo, tú nos habías platicado, ¿no? Que una Sí, vez él quiso pegarte, esta persona quiso pegarte, y posteriormente en una relación ya posterior, sí, sí, tu sí, sí. compañero quiso va a mover la mano de cierta forma muy parecida a lo que te había Sí, pasado posteriormente, y tú, el corazón así, ¡pum! Sentiste que te iba a ujú, golpear y reaccionaste de manera y se te vinieron todos esos recuerdos y todo, eso sería ese gatillo, ¿no? Y eso, digo, ese es en leve, pero hay personas que pueden hasta caer en un estado de pánico porque es sí, muy, total. muy fuerte. Ujú. Entonces, Otra eso, de esas sí, situaciones que me acuerdo perfectamente fue que, bueno, como a mí me tocó en la época de la pandemia, yo el único momento que podía salir de esa casa era cuando íbamos al mall o a un shopping, ¿no? Entonces, después, cuando yo volví a mi tierra y todo, cuando tuve que ir a la ciudad, porque yo no estaba viviendo en la ciudad, y tuve que entrar por primera vez a un shopping, me dio un ataque de ansiedad. Yo iba con otra persona y en ese momento la sensación fue que empecé a escuchar todo lejísimos, como si estuviera bajo el agua, me empezó a transpirar todo el cuerpo, las manos y me empezó a dar palpitaciones, porque yo entré a ese lugar y el shopping era justamente el disparador. Entonces, bueno, sí, traté de calmarme, tomar aire, la persona con la que iba me contuvo súper bien. Y al principio decía, ¿por qué me está pasando esto? Pero después en el proceso era como que se venían flashes y se confundía uno. O sea, a mí me pasaba que no sabía si estaba donde estaba para esta persona o estaba en mi país. O sea, me empezó como a agarrar una mezcla así bien fuerte, que es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, eh, previo a un ataque de pánico fue. Entonces, bueno, después hablándolo con la psicóloga y demás, me dijo, no, sí, eso fue un disparador o este trigger justamente que detonó esta situación del espacio físico porque era el único lugar a donde cuando, en eso también, ¿no? Cuando uno iba a esos lugares, yo tenía que estar cerca de él, no me podía ir muy lejos, teníamos que ir juntos, o sea, era como esto de que hay mucha gente que yo podía haberla parado y haberle dicho, ayúdame, me está pasando esto, pero al mismo tiempo no lo hacía porque no se podía, ¿no? Entonces, bueno, sí, el tema de estos disparadores son como muy fuertes y eso sí es un tema para abordarlo con la parte psicológica, ¿no? Sí, totalmente. sí, exacto. Nosotros queremos dar esta primera parte de estos términos porque, bueno, nuestra intención es que nos acompañe una psicóloga en Exacto. programas posteriores. Entonces, esto es como que para que vayan teniendo un acercamiento a estos términos, entiendan, y sobre todo, creo que este en especial, desde mi punto de vista, iría más dirigido para las personas que acompañan a las personas que están sufriendo o han sufrido este tipo de situaciones, porque es importante entenderlos. Si no los entendemos, si no, es muy difícil que la persona se sienta acompañada, se sienta pues bien consigo misma, porque si del contrario se juzga o se le está cuestionando, es muy difícil que la persona salga. Y también es muy difícil entender, es tan compleja la mente que es muy difícil entender qué es lo que sucedió. O sea, es que solamente las personas que vivimos esta situación logramos entender a un 95% la situación de la otra persona, porque cada persona es diferente, cada situación será diferente. Aún nosotros teniendo la misma persona abusadora, las circunstancias fueron diferentes. O sea, Sí, por ejemplo, yo considero que en tu caso fue todavía más fuerte, o sea, porque tú estuviste muy solita, muy aislada, tu red de apoyo estaba muy lejos de ti, ¿no? Y fue un tiempo muy prolongado por lo que estuviste expuesta en esa situación. En mi caso fue como que
un bombazo así, ¿no? Claro, Y afortunadamente tuve gente que me estuvo apoyando, que creyó en mí, que gracias a eso podemos estar platicando todo esto y sacar esto a la luz. Sin embargo, no todo el mundo vive igual, pero sabemos en el fondo cómo funciona la situación, qué es sí, lo que sí, sí, estaba sí, pasando en nuestra mente y qué nos llevó a caer en todo esto, ¿no? Lo hemos platicado mucho, mucho. total. Y por eso se nos hace tan importante hablar de esto para, sobre todo, dirigido a las personas, a los familiares, a los amigos, a las parejas de las personas que están pasando por esto, porque queremos llevarles un poquito de esta experiencia, que lo sientan un poco más en sus zapatos, que se pongan más en los zapatos de las personas que lo experimentaron para poder acompañarlas, porque es un acompañamiento largo, es un proceso largo, ¿no? No, aún nosotras seguimos teniendo un acompañamiento psicológico, seguimos, las personas que nos rodean nos siguen acompañando y a veces les es difícil comprendernos al 100%. Entonces, por eso se nos hace tan importante. Y esto que estamos hablando de lo del trial, esto nos lleva a lo que sería el término del trauma. O sea, muchas veces se nos es muy fácil utilizar el término trauma para mil cosas. Ay, ya me traumé porque no me pude comprar esto. Ya me traumé porque en cosas muy superficiales del día a día Sí, lo sí, sí, sí. utilizamos mucho, pero eso nos hace como desensibilizarnos del verdadero significado de lo que es el trauma. Entonces les vamos a compartir lo que sería la definición correcta de entender lo que es el trauma. El trauma hay que entender que no es algo que no salió como nosotros queríamos, ¿no? Porque por lo general sentimos Sí, eso, que es, ay, me trauma porque no salió, o que nos generó frustración o incomodidad. Eso no es un trauma. El trauma se refiere a una experiencia abrumadora, dolorosa y perturbadora que puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de una persona. Puede ocurrir como resultado de un evento singular o de una serie de eventos que supera la capacidad de la persona para hacer frente, y puede incluir eventos como abuso, violencia, accidentes graves, desastres naturales, experiencia de guerra, entre otros. En este caso, y ya está como establecido por los psicólogos y todo esto, que el abuso psicológico es una violencia sí, y sí, que quien lo perpetúa, en este caso, que son los psicópatas, hacen un abuso psicológico que genera un trauma. Y esto ya está comprobado y hay estudios para comprobarlo. Entonces, sí es algo muy fuerte. Nosotros hemos normalizado la palabra trauma, sí, sí, sí. pero deberíamos de entender que estamos hablando de trauma, algo ya a niveles eh, mm, bastante fuertes a nivel mental, o sea, en donde ya hubo como un crack en la mente de la persona. Sí, Em, total. ¿Por Además, qué? sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí, No, sí, que dime. por ahí este tema del trauma, hay que entender que el trauma en sí te rompe psicológicamente, emocionalmente, o sea, vos disociás en un momento cuando uno tiene un trauma de esta índole, por eso también a las víctimas de psicópatas o narcisistas se les dice que vivieron o que están en un proceso de estrés postraumático, o sea, después de ese trauma de convivir con esta persona, de vivir con estas personas, uno entra en un nivel de muchísimo estrés porque el cuerpo se está depurando, al mismo tiempo por momentos te pide seguir vinculándote con esta energía, por momentos sabes que eso es tóxico, hay disparadores que todo el tiempo te recuerdan, entonces hay un estado de alerta permanente y eso es un evento traumático, o sea, entonces sí que ya bien, si bien este podcast está orientado a muchos procesos, vamos a decir que lo principal que hemos abordado es el tema de los psicópatas y narcisistas. Entonces, el estrés postraumático es real, la gente que acompaña a la víctima tiene que saberlo, que la víctima está pasando por eso, ya sea tu hija, ya sea tu hermano, ya sea tu amigo, y hay que acompañar ese proceso. Si esa persona un día se quiere quedar en la casa, está bien, pero hay que acompañarla, no hay que dejarla sola y hay que, sobre todo, escuchar.
porque es muy fácil dar consejos o decir, no, pero vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. A ver, ¿qué es lo que quiere la persona? ¿Qué necesita la víctima de alguien que pasó por un psicópata o por un narcisista, ¿no? Que está justamente traumatizada, es real, por lo ahí al principio se ve más fuerte, quizás después irá diluyendo, como todo, y uno va saliendo adelante, pero es fundamental los primeros tiempos de desintoxicación, de ese contacto cero, estar súper cerca de la persona que ha pasado por esa situación. Y sí, y también entender que la persona no es consciente de lo que está pasando. O sea, en lo personal, yo no era consciente. O sea, no, mi mente no entendía absolutamente de lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo sí me decía que algo no estaba bien, pero yo no, em, en mi razonamiento decía, no, pero pues, o sea, yo sigo caminando, sigo hablando, sigo comiendo, sigo pensando, si puedo pronunciar palabras. O sea, yo decía, no, yo no tengo trauma, yo no tengo, pero tenía mucho miedo, me sentía insegura, me sentía ansiosa, me sentía con ataques de pánico en ciertos momentos, sentía como que me faltaba el aire pero decía, bueno, es normal porque estoy asustada. Eso ya son niveles de que va escalando el trauma, pero es muy importante que en esa primera etapa es que es difícil darse cuenta de uno mismo, o sea, no es fácil. Por ejemplo, cuando me decían tenía que fuera a hacerme el estudio de abuso, de abuso psicológico, pues yo tenía mucho miedo, pero yo decía, no, pero es que no creo tener, pero el Claro, simple hecho de tener miedo de ir a hacérmelo era ya un síntoma, el, la ansiedad en la que vivía, o sea, no eres consciente, por eso las personas que te rodean tienen que tener mucho tacto para saber cómo tocar las cosas, no pueden forzarte porque generan una reacción peor en tu organismo a largo plazo, sí, ¿no? Eso también tenemos que hablar cómo afecta a nuestro organismo todo este nivel de estrés, porque bueno, el trauma también, o sea, se puede ver de diferentes formas, ¿no? Tenemos los flashbacks, pesadillas, evitación de situaciones asociadas con lo que vivimos, cambios en el estado de ánimo, en las emociones también, dificultad para concentrarse, te quieres aislar, no sientes ganas de levantarte de la cama, no quieres, o sea, como que todo es muy perturbador para ti, o sea, afecta literalmente tu día a día, o sea, tan es, o sea, es un trauma, como lo decimos, entonces todo esto hay que tomar conciencia de todo lo que implica y todo lo que rodea a la persona que fue víctima de esta situación. Y bueno, pues más adelante nosotros queremos tocar en el siguiente programa esas como qué cosas pueden ayudar a la familia de la víctima para poder ayudar a la persona que está pasando. No nos gusta utilizar mucho la palabra víctima, sí, sí, sí. pero bueno, a veces para que se entienda o para se entienda el nivel a que llega este tipo de manipulaciones, lo utilizamos, pero no es para revictimizar a la persona, sino simplemente para que los que lo acompañan sepan a qué nivel se vio afectada. Pero bueno, Claro. estamos creo que llegando ya a Sí. nuestro tiempo. Estamos tratando de que lleguemos a 30 minutos para no sobrecargar a nuestros oyentes. Entonces, bueno, creo que eh, vamos a ir cerrando. ¿Qué nos puede decir Maggie? Y bueno, yo quería dejar unas palabras de cierre de este año, y vos también, de tu parte. A mí me encantó este año empezar este proyecto. Este año fue como de volver a encontrarnos, volver a un poco a revivir todo esto, quizás desde otra perspectiva, pero también a sanar mucho y a entender como partes del rompecabezas. Y después de hacer todo ese proceso fue que dijimos, bueno, y si empezamos a compartir lo que pasó desde un lugar de querer como traer luz a aquellas personas que están quizás en una situación similar y que empiecen
a despertar y bueno, nada, fue así como surgió la cara oculta de la espiritualidad y a darle paso también a este espacio. Y bueno, yo de mi parte súper contenta. El año que viene, como bien dijo Valen, se vienen cosas súper bonitas y de la mano de profesionales que nos van a estar acompañando aquí también. Así que es el plus que vamos a traer para el próximo año. Y bueno, Valen, ¿vos cómo viviste este podcast No, proyecto? pues yo también estoy súper contenta, Maggie, sobre todo de habernos reencontrado. La verdad, para mí, después de todo lo que vivimos, es para mí un regalo y un honor poder compartir contigo este espacio, haber conectado contigo. Es muy bonito, me llevo un sabor de boca este año como que fue feo, fue oscuro, pero siempre hay luz al final del túnel y estas experiencias siempre nos tienen que dejar algo bueno, ¿no? Ya sean amistades, ya sean aprendizajes, serte más sabio cada día, o sea, sí, sí dejan cosas buenas y bueno, creo que el haber podido hacer este proyecto realidad y animarnos a hablar y tener el valor de pues sí, de abrirnos hasta cierta forma de nuestras experiencias, compartir nuestras experiencias, realmente ha sido un paso muy fuerte, muy sanador y por eso estoy muy contenta de cerrar así este año y espero que podamos seguir con este proyecto llevando pues esa lucecita de esperanza a otras personas que estén pasando por situaciones como la nuestra. Entonces, muy Bueno. contenta, Maggie. Gracias a todos por haber realmente participado de este proyecto, por sus likes, por compartir. Vamos viendo las estadísticas y de a poquito el canal, sobre todo en YouTube, que ahí es donde tenemos gran mayoría de público, van creciendo. Así que gracias por apoyar y recuerden que siempre no tanto nos ayudan a nosotros al compartir, sino que ayudan a la persona a la cual les puede llegar esta información y puede de a poquito ser un faro de luz para salir de esos procesos y de esas situaciones. Así que bueno, desde aquí, un fuerte abrazo para todos. Y bueno, nos reencontramos en el 2025, ¿vale? Así es, Maggie. Muy feliz Navidad y un excelente inicio de año. Todo nuestro amor y un abrazo fuerte a la distancia. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.